Abra su Biblia al libro de Efesios. Vamos a continuar el estudio de Efesios. Esta es semana número 4. Comenzamos en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer verso 1 y en adelante. Verso 1 por ahorita dice: antes ustedes estaban, ¿qué dice? Muertos a causa de ¿qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Quiero decirles y recordarles hoy que Dios es un Dios justo, amén. Nadie en el mundo será juzgado o condenado por no creer en un mensaje que nunca haya escuchado. Déjeme decir eso otra vez. Nadie en el mundo va a ser juzgado al no escuchar este mensaje. O sea, nadie que no escuche el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús va a ser juzgado sobre el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Eso tiene que tenerlo por seguro. Por eso le dije, Dios es justo. No nos va a juzgar sobre algo que no sabemos, pero sí nos va a juzgar sobre algo que sí sabemos. Aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, ellos serán juzgados por no reconocer la luz y la gracia de Dios y el poder de Dios en la naturaleza y en su propia conciencia. Le digo esto porque en Romanos capítulo 1, versos 20 a 21 dice la Biblia esto. Verso 20: pues desde la creación del mundo, todos han visto, dice, los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista, dice, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Así que si alguien nunca escuchó el nombre de Jesús, o sea, la gente que murió antes de que Jesús existiera, no pueden ellos ser juzgados por algo que nunca escucharon, pero sí van a ser juzgados por lo que Dios puso en cada uno de ellos. Y dice el verso: a simple vista, dice, vemos las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Por eso en aquel día, el día que importa, nadie va a poder decir: yo no sabía, yo no conocía a Dios. Verso 21, es cierto, dice, ellos conocieron a Dios. Escucha lo que dice el verso: pero no quisieron adorarle como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y, ¿qué dice? Confusión. Así que sin la misericordia de Dios, sin la gracia salvadora de Dios, toda persona sin Cristo está muerta en su pecado. Hay oscuridad en sus corazones y sus corazones se van a endurecer sin Cristo Jesús. Miren lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 4. Vaya a Efesios 4, versos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18 dice, verso 17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Este es Pablo hablando. Ya no vivan, dice, como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Verso 18: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, dice, y endurecieron el corazón hacia Él. Quiero que entienda hoy, esta mañana, una verdad: que todo ser humano tiene una necesidad de Dios. Todo ser humano necesitamos de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Ahora leamos 1, 2 y 3. Capítulo 2 de Efesios. Leímos 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su propia desobediencia y sus muchos, ¿qué dice? Pecados. Verso 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si alguien se niega a obedecer a Dios, quiere decir que el espíritu que actúa en el corazón de esa persona es el líder de los poderes del mundo invisible, dice. Y ese líder de los poderes del mundo invisible es ¿quién? Dice la Biblia: Satanás. Eso es lo que dice, verso 3.
Todos vivíamos así, dice, en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, dice, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, dice, éramos objeto del enojo, otra versión dice de la ira de Dios, igual que todos los demás. Así que, verso 1, véalo con la vista, nos dice que necesitamos un Salvador porque estamos muertos en nuestro pecado. Verso 2 nos dice que necesitamos un Salvador porque estamos cautivos a un poder ajeno o Satanás. Y verso 3 nos dice que necesitamos un Salvador porque nosotros estábamos o somos hijos de ira. O sea, en desobediencia somos hijos de la ira de Dios. Son cosas, escuche esto por favor, que muy pocas personas quieren reconocer acerca de la condición de la humanidad. Todo ser humano tiene este problema. Todo ser humano tiene este problema. Lo que pasa es que no queremos reconocer este problema porque pues, ¿a quién le gusta reconocer su problema? A nadie. Si usted es uno de ellos, enséñeme la clave secreta porque no creo que a nadie le guste que le digan sus errores. Estamos lejos de Dios sin Cristo Jesús. Estamos muertos sin Cristo Jesús. Nadie fuera de un grupo pequeño de cristianos, verdaderos cristianos, cree sinceramente estas tres cosas. Déjeme decírselas. Si está repasando o poniendo atención, escuche. Número 1. Nadie fuera de un grupo pequeño de cristianos cree en estas cosas. Número 1, que sin un Salvador todas las personas están muertas en pecado y son incapaces de bien espiritual. Número 2, que sin un Salvador todas las personas son capturadas y cegadas, dice, por una persona malvada y sobrenatural llamada Satanás. Y que sin un Salvador, número 3, todas las personas están bajo la ira de Dios y condenadas al tormento eterno del infierno. Esas tres cosas no son populares y nadie quiere oírlas. Definitivamente a nadie le gusta oír esas cosas. Nadie. Ahora, hay dos razones por qué a nadie le gusta escuchar estas cosas. Primera razón, porque estas cosas son poco, ¿cómo decirlo? Son poco halagadoras para la naturaleza humana. O sea, no pinta al ser humano de una buena manera. Y número 2, porque tienen que aprenderse de Dios y no del ser humano. Como es Dios el que nos enseña esta verdad y no del ser humano, el ser humano está en contra de esto, del Evangelio. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza normal, cuando nacemos sin Cristo, esto no es atractivo. Al contrario, rechazamos el Evangelio de Cristo Jesús. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Si va a haber algún tipo de salvación, tiene que haber una revelación divina de parte de Dios. Dios debe revelarnos estas cosas. ¿Y dónde nos revela Dios estas cosas? Aquí. Su palabra. Dios nos revela el estado en el cual nosotros estamos en su palabra. Dios nos revela quién Dios es en su palabra. Mire, le prometo, el cielo no se va a abrir. Una voz no va a bajar del cielo, ni un rayo va a caer para demostrarle estas cosas. No, usted tiene que leer la Biblia para que esto se avive en usted. Esta es la manera que Dios nos habló. Y necesitamos nosotros conocer a nuestro Dios. Solo podemos aprender la verdad o la verdadera verdad de quién nosotros somos en la palabra de Dios. Porque todo lo demás dice 10 maneras para que seas un mejor tú. 17 formas para ser un mejor esposo. 8 formas para ser un mejor papá. Feliz Día del Padre a todos los padres. Dios los bendiga. ¿Sí me entiende? La Biblia nos revela quién nosotros somos. Y como nos revela quién nosotros somos, muchas veces no queremos leerla. Porque nos dice quién nosotros somos.
debemos considerar muy seriamente la verdad de Efesios capítulo 2, verso 2, que dice: sin un Salvador estamos cautivos al príncipe al príncipe extranjero, dice, o al príncipe de los aires, al príncipe que gobierna los aires, dice otra versión. Y tenemos que estar o considerar muy seriamente la verdad de Efesios 2:3, que acabamos de leer también, que dice que sin un Salvador somos hijos de ira. Necesitamos a Cristo. Si se está dando cuenta, el patrón que estoy diciéndoles es que necesitamos a Cristo. Eso es lo que estoy diciéndoles. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Eso es lo que les estoy diciendo. Pero es necesario ver el estado en el cual nos encontramos, porque sin Cristo hay un problema, y sin Cristo nunca vamos a ver nosotros el estado en el cual estamos. Así que, ¿qué significa cuando dice la Biblia que hay un príncipe o un líder de poder en el aire, o un líder en la autoridad del aire? El aire es donde usted y yo vivimos. El cielo, entre el cielo y la tierra, ¿qué hay? Aire. Y ahí vivimos nosotros. ¿Quién gobierna ese aire? Dice la Biblia: Satanás. Ahorita vamos a leer para que no piensen que me estoy inventando cosas. ¿Alguna vez ha oído la expresión donde dice se siente la emoción en el aire? ¿Alguna vez ha oído esa expresión? O se siente la tensión en el aire. ¿Ha escuchado eso? Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que significa. Que la influencia es tanta en el aire, dice, que ahí es donde Él reina. La influencia del poder del cual se habla en el verso 2 es tan penetrante que por eso Pablo lo llama el que gobierna el aire. Váyase a Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué es esta autoridad? ¿Por qué Pablo lo dice así tan místicamente? Efesios 6, 12. Dice: pues no luchamos, ¿qué dice? Contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo, ¿qué dice? Invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, en el aire. Mire, Pablo está diciendo: estas no son influencias que están en el cielo o están en el infierno. Son influencias que están a nuestro alrededor sin nosotros saberlos. Se mueven en la esfera, en la actividad de la cual nosotros vivimos. La autoridad es del mundo invisible, dice. Se oye raro cómo Pablo describe esto. Pero me tomé el tiempo de hacer una pausa aquí, porque es importante que usted sepa que usted no batalla solo con lo que usted ve, sino es una batalla espiritual. Quiere decir que usted tiene que conocer a su Dios. La falta de conocimiento de Dios, de quién Él es y cómo funciona el reino de Dios, nos lleva a perecer. Nos lleva a seguir los mismos patrones que siempre hemos tenido y nos lleva a fallar en muchas cosas cuando Dios nos ha dejado la manera en que nosotros tengamos la solución. ¿Qué significa esto? Significa que la norma del mundo o lo normal del mundo en el cual vivimos es mala. Porque la influencia del enemigo está presente en todo lugar. Mientras nosotros vivimos, Dios ha permitido que así sea. Esto es el poder del cual el apóstol Pablo está hablando. Miren lo que dijo Pablo en Gálatas. Váyase a Gálatas, por favor. Verso 3, capítulo 1, verso 3 de Gálatas y 4. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, dice verso 4. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó. ¿Quién lo planeó? Dios. O sea,
Escucha esto, la razón que gobierna el enemigo en el aire es porque Dios, mira lo que dice, lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados, ¿para qué dice? Rescatarnos ¿de qué? De este mundo de maldad. Este mundo está lleno de maldad en el que vivimos, dice. Colosenses 1, 13 y 14. Pues Él, dice, ¿quién? Dios. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó del reino de la oscuridad, dice, al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una vez más, ¿qué le estoy diciendo hoy? Que necesita a Cristo. Porque sin Cristo, aquí es donde vivimos. Lo que opera en este mundo es lo que controla este mundo. Con Cristo, eso no tiene poder sobre su vida. ¿Está claro? Con Cristo, eso no tiene poder sobre nosotros. Miren lo que dice Juan. Vaya a primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado, ¿por quién dice? Por el maligno. Una vez más, sin Cristo, el maligno es el que controla. Con Cristo, Cristo tiene autoridad. Amén. Así que podemos entonces ver cómo Dios, en su gracia y misericordia, ha comenzado a salvar al mundo. Ha comenzado a salvar a gente del poder de las tinieblas. Dios ha derrotado el príncipe de las tinieblas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, con su Hijo amado, Cristo Jesús. La respuesta a los problemas del mundo es Cristo Jesús. La respuesta a nuestros problemas es Cristo Jesús. La razón que los patrones en nuestra vida continúan es la falta de conocimiento de Cristo Jesús. Entre más conoce a Dios, más fácil va a ser batallar la influencia del enemigo en este mundo sobre su vida. Colosenses capítulo 2, verso 15. Si no leyó Biblia hoy, vamos a leer bastante Biblia. Colosenses capítulo 2, verso 15. De manera que dice, de esa manera, derramó a los gobernantes, desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Eso es lo que usted y yo nos aferramos. Esa es la victoria que tenemos, que en Cristo Jesús Él venció. Que en Cristo Jesús usted y yo tenemos la victoria. Primera de Juan 4:4 dice. Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya, dice, lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso, dice, que el espíritu que vive en el mundo. O sea, una y otra vez vimos que hay una influencia en el mundo. Nos dice, nos recuerda que en Cristo vencemos. Fuera de Cristo, esa influencia está activa en nuestras vidas y en la vida de todo ser humano. Pero Juan nos dice que hemos vencido. Dice, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes, que es el espíritu de Cristo, es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, dice. Sin embargo, aún sabiendo esta verdad, el camino de Cristo, el camino de la cruz, el camino de seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como rendirnos a Él como sus hijos, como sus siervos, es un camino angosto. Y solo unos pocos lo encuentran. Pero el camino de Satanás, dice la Biblia, es amplio. Y muchos encuentran ese camino. Váyase a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, rápidamente. Mateo 7, verso 13 al 14 dice, solo
puedes entrar en el reino de Dios, ¿qué dice? A través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia, dice, y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy, ¿qué dice? Angosta. Y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Dice que el camino de Dios es difícil. Dice que el camino de Dios es un camino angosto. Dice que el camino hacia la perdición o el camino amplio, dice, al infierno es un camino ancho, dice. En general, el mundo rechaza a Cristo Jesús. Déjeme decirle algo, el mundo no está buscando a Dios. Y sin un Salvador, el príncipe de la potestad del aire que reina sobre los hijos de desobediencia está activo en esas vidas. Una vez más, le recuerdo, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús. Que Él de verdad reine en nuestras vidas. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte del verso 2. ¿Cómo ejerce Satanás su dominio sobre el mundo? Al final del versículo dice, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer? Obvio, antes que tuvieran a Cristo Jesús. Satanás ejerce su gobierno al obrar en los corazones y las vidas de las personas cuando no tienen un Salvador. O sea, es más fácil que Satanás tenga influencia sobre alguien que no tiene a Cristo que sobre alguien que tiene a Cristo. Por eso la necesidad de Cristo en nosotros. Porque sin Cristo es imposible pelear esta batalla. Sin Cristo todos estamos perdidos. Sin un Salvador somos cegados por nuestra propia enfermedad del pecado y por las obras del Satanás. En nuestro estado natural, sin un Salvador, no recibimos el mensaje de Cristo. Al contrario, lo rechazamos. Escuchamos esto y decimos, esas son tonteras, esas son locuras, esas son fanáticos. Ese corazón rechaza. Lo he dicho aquí 100 veces, 2 tipos de personas en el mundo: aquellas que escuchan el Evangelio y lo reciben y corren hacia Cristo, y aquellas que escuchan el Evangelio y simplemente lo rechazan y siguen el patrón de sus vidas como que nada pasó. 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice lo siguiente: pero los que no son espirituales, dice, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo, dice, les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo son los que son espirituales que pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Miren lo que dijo Pedro a Ananías en Hechos capítulo 5. Hechos 5:3. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Dice. Le mentiste al Espíritu Santo, dice, y te quedaste con una parte del dinero. En otras palabras, Satanás obra en los hijos de desobediencia. No solo cegándolos de la gloria del Evangelio de Cristo Jesús, sino también llenándoles el corazón con deseos malos que sin Cristo ya queremos hacer. Estamos perdidos sin un Salvador. El mensaje de hoy es: necesitamos a Cristo. El mundo necesita a Cristo. ¿Y quién les va a llevar a Cristo? Si no es la iglesia que les lleva a Cristo. No los beneficios de Cristo, porque eso es lo que el mundo quiere oír. Si vienes a mi iglesia, o si sigues a Dios, o decimos, ven a la iglesia porque ahí te cuidan a los niños muy bien.
Ven a la iglesia porque tenemos buen programa de esto, o tenemos lo que... O ven a la iglesia porque Dios va a cumplir tus deseos si vas a la iglesia. Y presentamos los beneficios de Dios sobre Dios mismo. Entonces inmediatamente la gente viene a Dios por la conveniencia de que Dios puede hacer algo por ellos. Y no vienen a Dios porque Dios es Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios, aún cuando no entendemos lo que esté pasando en nuestras vidas, sigue siendo bueno. Juan capítulo 8, versos 42 y 44. Mira lo que Jesús dijo. Este es Jesús hablando. Verso 42. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Este es Jesús hablando. Créame, el mundo no está detrás de Jesús. Verso 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, dice, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Una vez estábamos cautivos a la influencia y el poder de Satanás sin Cristo. Estábamos muertos sin Cristo. Estábamos de acuerdo con la influencia de Satanás en muchas áreas de nuestras vidas sin Cristo, aún sin saberlo. Y obvio, el mensaje de hoy es que usted escuche que solo hay una esperanza, y es Cristo Jesús. Es necesario ver el estado del ser humano para poder entender la necesidad del ser humano. Y de esa manera sabemos que verdaderamente solo Dios puede salvarnos. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. Mira lo que dice. 2 Timoteo 2, 24, 25 y 26. Dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Verso 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez, subraya el tal vez, Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón. Cuando alguien entra en razón, quiere decir ¿qué? Que su razón andaba perdida, que andaban equivocados. Dice tal vez entrarán en razón y escaparán la trampa del diablo. ¿Quién nos está engañando? El que gobierna este mundo. No exagere, pastor. No lo estoy diciendo yo, esto lo estoy diciendo leyendo los versos. El que gobierna este mundo es Satanás. Sin Cristo no hay esperanza. Y dice: tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Una vez más se vuelve a usar el tal vez ahí. Entonces, verso 26, entrarán en razón y escaparán la trampa del diablo, pues Él los ha tenido, ¿qué dice? Cautivos, para que hagan lo que Él quiera. ¿Puede identificar patrones en su vida? ¿Cuántos pueden identificar patrones que no agradan a Dios en su vida? Levanta la mano. Todos, claro. ¿Por qué razón? Porque todavía, ¿recuerdas el proceso en el cual nos encontramos? Que he predicado esto. Nos encontramos en el proceso de la santificación, que todos los días estamos muriendo a nosotros mismos. Es identificar nuestros errores y presentarlos delante de Dios y perseverar en una vida que honra a Dios. Y ese patrón no termina
hasta que Cristo venga. Usted vive arrepintiéndose, no para salvación, para santificación. Amén. Efesios capítulo 2, verso 3. Ahora sí, avancemos al verso 3. Ya voy a terminar, creo yo. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo, otra versión dice de la ira, del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué ira? ¿Y por qué? Efesios 5, 5 y 6 dice así: pueden estar seguros que de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Verso 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Entonces la ira de Dios es la que viene. ¿De qué nos está salvando Dios? De su ira, a través de Cristo Jesús. Mira lo irónico de esto: Dios nos salva de Él mismo, dando a su Hijo Cristo Jesús por nuestros pecados. La ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. Sin Cristo somos hijos de desobediencia. Con Cristo somos y le pertenecemos a Dios Todopoderoso. Éramos por naturaleza, al nacer, hijos de la ira de Dios. Romanos 3:23 lo pone de esta manera: pues todos hemos pecado, pues nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, ¿qué decimos a todo esto? Decimos: Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestro único Salvador. Y hoy el mensaje es para usted, y quien sea que lo escuche, es: vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Si ve el estado del ser humano, le dijimos, no puedo empezar otra vez, que pasamos otra media hora aquí. El estado en el cual el ser humano se encuentra sin Cristo es tenebroso, es horrendo. Y al reconocer el estado del ser humano sin Cristo, podemos ver que de verdad solo mi esperanza está en Cristo Jesús. Y puedo alzar mi mirada y decir: verdaderamente solo tú tienes palabras de vida eterna. Y corremos hacia Él. Jesús, y solamente Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Miren lo que dice Hebreos. Lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 3, versos 6 en adelante. Termino con estos versos. Pero Cristo, como hijo, dice, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros, dice, la casa de Dios, somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, 8, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Dice: aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Verso 9. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, dice Dios, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Verso 10. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Se parecen a muchos que conocemos, ¿no? Rehúsan hacer lo que les digo. Verso 11. Así que en mi enojo juré, dice: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso.
Verso 12, por lo tanto, amados hermanos, esto es para nosotros. Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure el hoy. Ay, qué aburrido. Todos los días. Adviértanse, dice, hey, ten cuidado de tu vida. ¿Cómo vas a regresar de donde Dios ya te sacó? Si ve el trabajo del cristiano, el uno o el otro. Hey, no, mano, ¿qué onda? Aún su amigo, ¿verdad? Hey, brother, sister, hermano, hermana, ¿qué está pasando? Antes venías, ya no vienes, ya no oras con nosotros, ya no haces esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo? Ese es su trabajo. Los unos con los otros, fortaleciéndonos unos con otros, dice el verso. Adviértanse unos a otros todos los días. Es que el COVID, es que el trabajo, es que el dedo gordo. Siempre hay un es que. Siempre. Dijo alguien, excusas son como las narices, todos tenemos una. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. ¿Por qué dice eso? Porque el mañana ya pasó y el ayer ya pasó y el mañana no está garantizado. Por eso dice hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Verso 14, pues si somos fieles. Recuerden lo que leímos en Mateo 7, 13 y 14. El camino es angosto. Y dijo, y es difícil. No es que Dios me entiende. O sea, todos hacen lo mismo. O sea, no hay nadie que todos pecamos, ¿verdad? ¿Cree usted que eso va a funcionar en aquel día? Miren lo que dice el verso. Si somos fieles hasta el fin. Dice, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y termina diciendo el escritor aquí en verso 15. Recuerden lo que dice. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. El mundo necesita a Cristo. Usted y yo necesitamos a Cristo. Es nuestro deber representar a Cristo.